sistema endocrino. Entonces vamos a ver que dentro de lo que es el sistema endocrino está encargado de la secreción endocrina mediante lo que son mensajeros químicos para que actúen en tejidos diferentes. No va a ser una actuación mediante lo que es ciertas estructuras o ciertos conductos, así como hemos visto en otros órganos, sino va a ser como que se va hacia los capilares que están más cercanos y de los capilares va a ir netamente lo que es al torrente sanguíneo. Es decir, que lo que es la secreción endocrina es más hacia el torrente sanguíneo que hacia un conducto principal o un conducto que les pueda caracterizar. Tenemos acá la imagen los diferentes órganos que pueden ser considerados como órganos endocrinos. Desde lo que es, vamos a ver la hipófisis, que vamos a estudiar hoy día, glándula pineal, glándula tiroides, la paratiroides que vamos a encontrar al costado o adyacente de lo que son los lóbulos de la glándula tiroides. También tenemos parte de lo que es la placenta como uno de los órganos principales dentro del aparato reproductor femenino, igual que los ovarios, los testículos también son considerados como endocrinos a nivel del aparato reproductor masculino. Hay diferentes mensajeros químicos derivados, por ejemplo, de aminoácidos, adrenalina, noradrenalina. Esto vamos a encontrar a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales que están por encima de lo que son los riñones. A diferencia de lo que es la tiroxina que vamos a encontrar a nivel de lo que es la glándula tiroides. Otros péptidos, encefalina, vasopresina, hormona liberadora de tirotropina. En lo principal encontramos a nivel de lo que es la hipófisis y la hormona liberadora de tirotropina dentro de lo que es también parte de la glándula tiroides, proteínas, factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento epidérmico, insulina que hemos visto como parte de la porción endocrina de lo que es el páncreas. Hormona del crecimiento y paratormona, hormona del crecimiento también vamos a encontrar dentro de lo que es la hipófisis y la paratormona vamos a encontrar en la paratiroides. Glucoproteínas FSH y LH vamos a encontrar principalmente a nivel de lo que son los ovarios. Los otros esteroides, cortisol, estradiol, esto lo vamos a encontrar dentro de la glándula suprarrenal. Progesterona también vamos a encontrar dentro de lo que es a nivel femenino junto con los estrógenos y testosterona a nivel de los testículos. Entonces, por eso es que esta secreción endocrina se divide en todos los diferentes tipos de órganos. Entonces comenzamos con uno de los principales. Esta es la hipófisis. Tiene una forma ovoide, es una forma media circular. Esta está ubicada en las alas menores del hueso esfenoides, es decir, a nivel de lo que es la silla turca. Este tiene un peso de 0.4 a 0.9 gramos, que es su peso normal. Es una estructura que estamos viendo que suele medir menos de o casi un centímetro, por decirlo así. Se une al cerebro por medio de lo que es el tallo hipofisiario y vamos a ver la porción de dos lóbulos. Un lóbulo anterior, que denominamos adenohipófisis, y uno posterior, que denominamos neurohipófisis. La adenohipófisis tiene origen epitelial, es decir, nosotros vamos a ver células epiteliales, células de forma cúbica principalmente, en toda su distribución, a diferencia de la neurohipófisis, que es propiamente como un tejido nervioso. Hay redes nerviosas asociadas a esta estructura. Tú no vas a ver usualmente células cúbicas, cilíndricas o redondas, usualmente a nivel de lo que es la neurohipófisis. La adeno vamos a tener tres zonas, una zona o pars distal o lóbulo distal, un intermedio pars intermedia y un lóbulo tuberal o pars tuberalis. A diferencia de la neurohipófisis, que solo tenemos dos componentes, la zona nerviosa o pars nervosa o nódulo neural y el tallo infundibular o tallo hipofisial. Entonces tenemos acá la imagen. Esta es una tensión de hematoxina y eosina. Tenemos el lóbulo anterior. Hemos hecho las tres divisiones. Hemos dicho en una porción distal o pars distalis. ¿Qué más mencionábamos? Pars intermedia. Pars intermedia o porción intermedia y la pars tuberal o porción tuberal. A diferencia de la posterior, que hemos mencionado dos zonas, la pars nerviosa, porción nerviosa, y lo que es la infundibular. Entonces, ustedes están viendo acá la coloración, también como es que es la de la parte epitelial, vamos a ver una coloración mucho más intensa. Una zona anterior, que es como es origen epitelial, tenemos zonas de una coloración más
marcada propia hematoxina y eosina, a diferencia de las otras. Entonces dentro, acá seguimos viendo la parte histológica. En la parte media vamos a ver como una porción intermedia que va a estar dividiendo estas dos zonas. Podemos encontrar a este nivel unos quistes que se denominan los quistes de Rathke, que son como unas pequeñas dilataciones que vamos a encontrar a nivel de la parte media. Entonces mencionábamos hipófisis anterior, ¿qué otro nombre le damos? Adenohipófisis. Acá los tres lóbulos. Vamos a ver que de cada uno de ellos se va a secretar principalmente del lóbulo distal ciertas hormonas. Las somatotropas, asociadas a lo que es la hormona del crecimiento, lactotropas a la prolactina, corticotropas a la hormona adenocorticotropina, la B-lipotropina, la hormona estimuladora de melanocitos y las beta-endorfinas. De las tirotropas, esto es principalmente a nivel de la glándula tiroides, la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Recuerden estas abreviaciones que siempre les van a aparecer a nivel de lo que es la literatura. Gonadotropas, secretadoras de la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, entonces esto sí o sí lo tienes que encontrar a nivel ovario. Lóbulo intermedio, no vamos a tener una secreción tan propia como hemos visto a nivel de lo que es el lóbulo distal, está poco desarrollado en el hombre, hay acinos glandulares, son inmunoreactivas para parte de lo que son las hormonas corticotropas, es decir, la adenocorticotropina. Y el lóbulo tuberal es ya una extensión de la hipófisis anterior, yéndose a la parte de lo que es el tubo, el tallo hipofisiario, y tiene unas células de un epitelio de aspecto cúbico, que es una capa simple usualmente, y esta está más inmunoreactiva a las gonadotropas, es decir, FSH y LH. Pues la más desarrollada dentro de la hipófisis anterior es el lóbulo distal. Entonces, dentro del lóbulo distal o pars distalis, tú vas a ver tres diferentes tipos de células, gracias a la tinción de hematoxilina y eosina. Células acidófilas, células basofílicas y células cromófogas. De estas tres, las más abundantes son las cromófogas, más abundantes. Entonces decimos células acidófilas porque con la tinción de hematoxilina y eosina van a tener este color fucsia, de lo que es este colorante ácido. Acá son las más numerosas, se refiere ante de las que van a ser secretoras, pequeñas, a nivel de lo que es las pars distalis, tienen forma esférica o ovoide, tienen unas vesículas citoplasmáticas grandes y una coloración rojo anaranjada, una coloración más ácida dentro de la tinción. Basofílicas es un color más azul, son reactivas al ácido peróxido de Schiff y poseen algunas vesículas con hormonas. Mientras que las cromófogas, como su mismo nombre dice, no es un color propio ni ácido ni básico dentro de estas características. Entonces vemos acá lo que son las células acidófilas. Si ustedes logran ver lo que es el citoplasma. ¿Qué color es? Fucsia, rosado, entonces es una coloración ácida, entonces por lo tanto lleva el nombre de acidófilas. Son un poco más pequeñas a diferencia de los otros tipos de células. Luego, cuando hablamos de lo que son las basófilas, el color se intensifica un poco más, los núcleos también son un poco más lateralizados, son más grandes que lo que son las acidófilas, y por último, lo que son las cromófogas, podemos decir que el citoplasma es un poco más pálido, a diferencia de las dos células anteriores. O sea, acá podemos ver la tinción. Entonces, ¿qué célula sería esta? ¿Fucsia o morado? Esto es moradito. Acidófilas. Estas basófilas. Vamos a sacar una pálida. ¿Qué sería esta? Serían las cromófogas. Entonces, dentro de lo que es la hipófisis posterior, es una continuación de la región hipotalámica. A diferencia que la anterior, que hemos visto secreción de varios tipos de hormonas de crecimiento, corticotropas, hormonas liberadoras de tiroxina, hemos visto parte de lo que son las gonadotropas. Dentro de la hipófisis posterior solo va a secretar dos principales: oxitocina y hormona antidiurética, o también llamado vasopresina. Sus dos nombres son prácticamente iguales, antidiurético o vasopresina. Esto está formado por axones de células neuronales, por eso hemos dicho que es un epitelio más de tipo nervioso. Está formado por células gliales, que le vamos a denominar pituicitos. Entonces vamos a ver acá la imagen, esta conexión de red neuronal. Podemos ver algunos núcleos pequeños que son parte de lo que son las células
gliales. Todo lo que tiene núcleo son los que pertenecen a los pituicitos, mientras todo el fondo es solamente red neuronal. Entonces, doctora, pero ¿cuál es la que está secretando? Son las células epiteliales o los pituicitos, pero vamos a tener ciertas estructuras que va a ser el almacén dentro de lo que es esta glándula o esta hipófisis posterior. Lo que denominamos los cuerpos de Herring o lo que son cuerpos neurosecretores. Aquí se va a concentrar parte de lo que es la oxitocina y parte de lo que es la vasopresina para poder seguir siendo secretados según las necesidades de cada organismo. Entonces, tiene este aspecto más granular, se están pegando unos a otros y son más grandes, a diferencia de estos que serían los pituicitos. Entonces, vemos acá para poder diferenciarlos. Además, vamos a ver que las basófilas, que eran las que tenían una coloración más azul o más morada, va a secretar principalmente adenocorticotropina, va a secretar hormona liberadora de tirotropina, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Las basófilas secretan principalmente estas cuatro. A diferencia de las acidófilas, que van a secretar parte de lo que es la prolactina y la hormona de crecimiento. A diferencia mucho de la porción de la neurohipófisis, que secretaba hormona antidiurética o también llamada vasopresina y también parte de lo que es la oxitocina. Entonces vamos a ver lo que es en la parte superior de la hipófisis. Tenemos lo que es el hipotálamo. El hipotálamo está formado por una cúpula de neuronas que van a secretar hormonas. Actúan como liberadoras o inhibidoras. Tienen ambas funciones, son transportadas por dos vías. Vasos porta o axones a nivel de lo que es el tallo hipofisiario, que luego van a salir del hipotálamo y van a llegar a la hipófisis anterior. Entonces vamos a ver acá la imagen, cómo es que se van a diferenciar cada uno de ellos. Primero hablamos de lo que es el lóbulo anterior. Vamos a tener en la parte superior lo que es el hipotálamo. Va a ir lo que es la secreción a nivel de lo que son las células secretoras liberadoras o inhibidoras hacia lo que es una parte arterial y venosa, porción de lo que son los capilares y luego irse a lo que hemos hablado, el sistema porta. Y después del sistema porta, ahí recién va a ir a lo que es a la circulación general. A diferencia de la hipófisis posterior, hemos hablado que es una porción más neuronal, entonces hay núcleos a nivel de lo que es el hipotálamo y aquí no pasa por una red de capilares, es decir, entre arterias y venas, sino que enfrente se va hacia la parte ya del lóbulo posterior para la secreción a nivel venoso. Entonces, hormonas hipotalámicas, hemos dicho que oxitocina y vasopresina, ¿a quién le pertenece? A la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y luego tenemos lo que son las otras hormonas, tanto liberadoras de tirotropina, de gonadotropinas, liberadoras de crecimiento, de corticotropina, y tenemos las inhibidoras del crecimiento, de la somatostatina, y inhibidoras de la prolactina. Pasamos a lo que es la glándula pineal. Entonces, hacia la parte superior que hemos tenido de lo que es la glándula hipófisis, que era una glándula aproximadamente de 1 centímetro, esta glándula pineal está ubicado en el extremo posterior de lo que es el cuerpo calloso. Es una estructura más cónica. Si ustedes se fijan el tamaño, es de 5 a 8 milímetros de alto y 3.5 milímetros de diámetro. Es decir, casi es una forma circunferencial de 0.5 centímetros. Es bastante pequeña a nivel de lo que es esta glándula pineal. Entonces, la glándula pineal tiene dos tipos principales de células: pinealocitos y células gliales. ¿Cómo se llamaban las células de la neurohipófisis? Pituicitos. No hay que confundirlos. Estos son en la glándula pineal los pinealocitos. Y lo que son células gliales. Dentro de la glándula pineal, de estos pinealocitos tienen un citoplasma rosado, núcleo redondo, oscuro, y las células gliales, que son bipolares y conectan nidos. Una función principal de estos pinealocitos: producen melatonina. ¿Y la función de melatonina cuál es? Inducir el sueño. Entonces también te da inhibición de hormona de crecimiento, también está asociado a lo que es disminución de las secreciones del FSH y LH, lo que conocemos como el ciclo circadiano. Ciclo circadiano está asociado a lo que son los pinealocitos por secreción de lo que es la melatonina.
Entonces, si no pueden dormir, se compren sus gomitas de melatonina y eso les va a ayudar a mejorar todo este ciclo circadiano. Entonces, de las células gliales que hemos visto, estas células gliales se van a juntar unas con otras y van a formar silencio, una especie de acérbulos, una especie de arenillas, que van a estar compuestos de carbonato de calcio y fosfato de calcio. Y al estar compuestos de estos dos compuestos, suelen calcificarse. Y es por eso que se va a observar a nivel de la radiografía del cráneo. Entonces vemos esta glándula pineal que tiene este aspecto como si fuese un gorrito, con sus dos células principales, ya hemos dicho los pinealocitos y las células gliales. Son estas células gliales que van a soltar este contenido de carbonato de calcio y fosfato de calcio, salud, y que se va a juntar en este aspecto de acérbulo o este aspecto de arenilla. Esto se calcifica y se puede verificar mediante radiografía. Entonces, ¿qué secretaban los pinealocitos? Producen melatonina. Melatonina, secreción de melatonina. Pasamos a lo que es la glándula tiroides. Vamos a ver que está formado por dos lóbulos laterales y un istmo. Eso vamos a observarlo aquí. Tiene un aspecto de lo que es como una corbatita. La parte del medio es lo que o este puente que va a unir tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho, es lo que vamos a denominar istmo. Entonces, dentro del istmo, esta glándula tiroides va a estar por encima del cartílago tiroideo. Vamos a ver que tiene en forma como es de Michi o en forma de H, que es lo característico. Cada uno de estos lóbulos puede medir de 5 por 4 por 2 centímetros y todo el peso de la tiroides varía entre 20 a 30 gramos. Este órgano va a estar cubierto por una cápsula también de tejido conectivo, una cápsula colagenosa, y la glándula tiroides deriva del conducto tirogloso. Entonces, vamos a ver acá, lo que es la glándula tiroides va a estar organizada en ácidos. ¿Cómo estaba organizado el timo? En lobulillos. La diferencia con la glándula tiroides es que se organiza en acinos. Entonces, cada uno de estos acinos que va a tener, cada una de estas estructuras que la vamos a denominar folículos tiroideos. Es decir, primero la tiroides se organiza en acinos y los acinos contienen folículos tiroideos. Entonces, todos estos son folículos tiroideos. Entonces, cada folículo tiroideo, ¿de qué tipo de epitelio va a estar tapizado? Cúbico simple. Simple cúbico. Cada foliculito está tapizado por un epitelio simple cúbico. Y dentro de cada folículo ustedes están viendo una sustancia rosada. Esa sustancia rosada se denomina coloide. Esta sustancia es coloide. Y el coloide es rico en tiroglobulina. Entonces, la tiroides, vamos a ver que el tamaño del acino varía si se encuentra en una fase de secreción o una fase de almacenamiento. Hay una fase activa de las células foliculares. Vamos a encontrar un retículo endoplasmático más notorio, más ribosomas, aumento del tamaño del aparato de Golgi, microvellosidades que podríamos encontrar dentro de lo que es estas células como parte del sistema secretor o el sistema endocrino que le pertenece, y unas gotitas al interior que le vamos a denominar gotitas intracitoplasmáticas. Entonces, la secreción se basa principalmente en dos hormonas, la hormona tiroxina y la hormona calcitonina. Dentro de lo que es la tiroxina, esta va a estar secretada por las células foliculares y la calcitonina por las parafoliculares. Entonces, ¿qué función tiene la tiroxina? Regula la tasa metabólica nasal, también regula lo que es parte del calor, que es uno de los principales, también a nivel de lo que es el peso. Por eso si tienes tus pacientes que tienen hipotiroidismo, son pacientes subidos de peso, te falta hormona tiroidea. Si tienes un paciente muy adelgazado, tienes exceso de hormona tiroidea, que sería hipertiroidismo. Por eso es que la tiroxina tiene esta regulación de la tasa metabólica. La calcitonina es parte de la homeostasis del calcio, pero esto va a tener una cierta particularidad que lo vamos a ver en otra diapositiva. Luego hablamos de lo que es la tiroglobulina, que es una glucoproteína yodada, que es la forma de almacenamiento de lo que es la tiroxina, como una parte de una proteína transportadora. Las células foliculares van a secretar tiroxina y parte de lo que es la tiroglobulina va a estar almacenando parte de lo que es esta secreción. Y
¿Y dónde encontrábamos tiroglobulina? ¿Dentro de qué? ¿O quién? Coloide. El coloide. El coloide es el que contiene esta tiroglobulina. Otras hormonas tiroideas, la triyodotironina o T3, tiroxina o tetrayodotironina, el T4. Células foliculares secretan principalmente lo que es el T4 y el 5 a 10% lo que es el T3. Por eso es que vamos a tener una forma libre y o vamos a tener, cuando vean ustedes análisis, T4 libre o T3 libre. En el caso T3 libre vamos a encontrar nivel de células foliculares que es muy escaso, 5 a 10%. Entonces, ¿dónde consigo yo más T3? Vamos a encontrar después de que haya pasado por el hígado y el riñón. El hígado y el riñón van a desyodar esta T4 y esto se va a convertir en una forma T3 activa y más abundante, que va a estar más en toda la parte de lo que es la circulación. En el plasma el T3 y el T4 van a estar unidos en lo que es la tiroglobulina, que es mi proteína parte transportadora. Entonces luego hablamos de la calcitonina. ¿Qué células secretaban calcitonina? Parafoliculares. Parafoliculares, y le vamos a dar otro nombre, células CD calcitonina. Entonces, ¿qué característica tiene esta calcitonina? Que es dependiendo de las necesidades del organismo que va a secretar más o que va a inhibir la reabsorción de la misma. Entonces, la calcitonina va a inhibir la reabsorción ósea mediante los osteoclastos, disminuyendo los niveles sanguíneos del calcio. Es decir, yo empiezo a secretar mucho calcio y necesito que alguien lo empiece a detener esto y hablamos con lo que es la calcitonina para disminuir. La calcitonina no es que todo el tiempo está produciendo, o las células foliculares todo el tiempo están produciendo calcitonina, sino dependiendo de las necesidades del organismo. Dentro de lo que son estas células foliculares van a estar formando geoacúmulos. Entonces vamos a ver acá. Dijimos que lo que es el folículo tiroideo estaba tapizado de qué tipo de epitelio? Simple cúbico. Simple cúbico. Estas células simple cúbicas son las células foliculares. O sea, este epitelio simple cúbico es nombre que le vamos a dar a las células foliculares. Cada una de las células cúbicas es una célula folicular. Y entre cada folículo vamos a encontrar lo que son las parafoliculares. Es decir, están alrededor, están en la parte más intersticial, o también llamadas lo que eran las células C. Son pequeñas y pálidas, no es muy sencillo identificarlas con la hematoxina y eosina, más se debe utilizar microscopía electrónica o parte de lo que es la inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué inmunohistoquímica le pido? Calcitonina. ¿Por qué cosa produce la célula C? Calcitonina. Esa es la inmunohistoquímica que yo requiero. Y esta es la parte del medio, la parte del coloide. ¿Qué cosa tenía el coloide? Tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? La proteína transportadora de lo que es la tiroxina. Lo que hablamos de lo que es la paratiroides, vamos a hablar que son 4 al menos. Entonces, todo este forma de H, que era la glándula tiroidea. Tanto teníamos un istmo, que es la parte del medio, y este sería lóbulo derecho y este lóbulo izquierdo. Cada lóbulo izquierdo tiene una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción a nivel de lo que es la porción superior o inferior es donde tú vas a encontrar las paratiroides, pegados, adheridos a lo que es la glándula tiroides. Suele tener un peso de 150 miligramos o en la locación variable a nivel del cuello de la región tiroidea. Entonces vamos a encontrar 3 diferentes tipos de células. Hay hipocitos que están durante la pubertad hasta los 40 años, de ahí empiezan a disminuir de proporción. Células principales que son de 7 a 10 micras de diámetro, son redondas, núcleos redondos, pequeños centrales oscuros, citoplasma pálido, pero la principal función que produce paratónico. Y luego hablamos de las células oxifílicas, que son mayores a 10 micras, es decir, las oxifílicas son de mayor tamaño de las células principales. Tiene un citoplasma eosinófilo más granuloso y sus núcleos son pequeños, entonces vamos a ver acá los diferentes tipos de células.
Lo que son estas transparentes, ¿cuáles son? Adipocitos. Adipocitos, luego citoplasma pálido y más grandes. Perdón, citoplasma medio pálido con núcleos redondos, son las células principales. Y luego tenemos las oxifílicas, que tienen un citoplasma mucho más rosado, como su mismo parte de la atención menciona. Entonces, ¿qué función tenían las células principales? Producir paratormona. Producían paratormona. Entonces, dentro de lo que es la función de la paratormona, también está parte de lo que es el calcio. ¿Ya? Mientras que a nivel de lo que es la paratiroides o la calcitonina ayudaba a disminuir los niveles sanguíneos de calcio, la paratormona aumenta los niveles sanguíneos de calcio. O sea, tanto la paratormona como la célula C tienen una función de compensación. Si mucho está produciendo paratormona y está incrementando, yo tengo que aumentar calcito. Entonces, esa es esa función de equilibrio entre paratormona y entre célula C o lo que es la calcitonina. Suprarrenales. Las suprarrenales están ubicadas a nivel de lo que son los polos superiores del riñón. Entonces tenemos acá los dos riñones y en forma cónica están ubicados como sombreritos lo que son las glándulas suprarrenales. Obviamente a nivel de lo que es el lado izquierdo tiene una forma piramidal mucho mayor a diferencia del lado derecho que tiene una forma más aplanada. ¿Por qué será? ¿Por qué uno está más arriba que el otro? ¿Por qué? Porque está más pegado al hígado. Porque está más pegado al hígado. El hígado lo aplasta y lo hace tener esta forma más aplanada, en lo que es el lado derecho. Entonces la suprarrenal se va a dividir en en dos estructuras principales, en una corteza y en una médula. Dentro de lo que es la corteza lo vas a dividir en tres zonas: zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. La zona fasciculada es la de mayor tamaño. Las glándulas suprarrenales están rodeados por una fina capa, también igual de tejido conectivo. Entonces tenemos acá las diferentes capas, tenemos principalmente lo que es la capa glomerular, la fasciculada y la capa reticular. Dentro de lo que es la capa glomerular vamos a ver que las células tienen un aspecto más, un citoplasma más pálido, núcleos pequeños. En la fasciculada vamos a tener como una especie de microvacuolas, que es característico en la capa fasciculada, y en la reticular ya tiene una coloración más eosinofílica. Acá en la parte más distal tenemos lo que es la cápsula y obviamente hay tejido adiposo rodeando esta zona. Entonces vamos a tener lo que es la zona glomerular, que esto es muy importante, va a sintetizar y secretar mineralocorticoides, aldosterona y desoxicorticoesterona. Es fina, por mucho que es delgada, es la de menor tamaño a diferencia de las otras dos zonas. La zona fasciculada acaba a secretar glucocorticoides, cortisol y corticoesterona. La de mucho que es la más grande, es la de mayor diámetro, ocupa la mayor parte. Más rectangulares, este aspecto vacuolado o microvacuolar, que es lo característico de la zona fascicular. Hay varios núcleos que también van a estar formando de este tipo de zona. La zona reticular, hemos dicho que esta va a producir esteroides androgénicos, glucocorticoides, es más delgada que la fascicular, pero más gruesa que la glomerular. Es decir, es la de tamaño intermedio entre lo que son las tres. Un citoplasma mucho más eosinofílico. Y puede haber ciertos restos de pigmento de desgaste, que es la lipofucsina. Vemos acá la distribución nuevamente. Hemos dicho que la zona glomerular era mineralocorticoides, aldosterona y desoxicorticosterona. La fascicular principalmente por glucocorticoides, cortisol y corticosterona, pero también puede haber algo de gonadocorticoides. En la zona reticular sí tenemos más gonadocorticoides y algún resto de glucocorticoides. Entonces si yo les pongo una pregunta, ¿cuál es la zona dentro de lo que es la porción de la corteza que secreta aldosterona? ¿Qué van a colocar ustedes? Cápsula. Zona glomerular. Zona glomerular. Esta cápsula se refiere a la parte superior. Todo esto es la corteza. Entonces, así van a ser parte de las preguntas a nivel del paciente. Entonces, esta secreción parte de lo que es
aldosterona. Estos gonadocorticoides es la dihidroepialdosterona, por ejemplo, o dihidroepiandrosterona. A nivel de lo que es la médula, este también tiene una función bastante importante. Vamos a ver a nivel central, como es la médula, hay más porción de vasos sanguíneos y esto secreta principalmente adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué son adrenalina y noradrenalina? Catecolaminas. Entonces, cuando hay un suceso de gravedad, estos son los que se va, en la médula es que va a empezar a secretar más adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué características tiene? Primero que como es en la parte más en la parte central, vamos a ver una vena central. La parte de la médula vamos a tener estas células medulares que van a tener una coloración más acidófila, más eosinofílica, y vamos a tener algunas células ganglionares también, y van a estar separados por unos vasos sanguíneos que también vamos a denominar en este caso sinusoides. A nivel de lo que son los neonatos, obviamente la zona medular es la que va a estar en mayor proporción por todavía la inmadurez del desarrollo. Por eso cuando los menores sufren insuficiencia respiratoria, vamos a ver un sangrado masivo a nivel de lo que es de la médula suprarrenal. Entonces, vamos a utilizar estos espacios en blanco para poder repasar. Hipófisis. Vamos a preguntar, ya que han estado bien atentos, principalmente los que están atrás. ¿Han despertado recién? A ver, el último, el de azul, que está atrás. Dime cuáles son las dos porciones de la hipófisis. Por lo menos si no van a atender, hagan silencio. Si no, simplemente se retiran. La siguiente yo lo voy a retirar a todos. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos porciones? Adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis, ¿en qué se divide? El que tu compañero que está al costado, tú, el de casaca negra. Nada, que porción proximal, porción distal. ¿Dónde estás? En anatomía. Estamos en histología. Parte distal, parte intermedia Ya, pars distal, y tuberal, pars intermedia intermedio y tuberal. y pars tuberal. Y la neurohipófisis, pars nerviosa o porción nerviosa, y la otra infundibular. Adenohipófisis, porción distal. Tu compañera que está de celeste, tú, ya. ¿Cuáles son las tres células principales? Ay. Así me agarró. Ya, pues nosotros atentos, pues hijos. O sea, luego me preguntan por qué se jalan. Y a ver, Vania. Las células acidófilas, Ya. las basófilas y las cromófilas. Ya, acidófilas, basófilas y cromófilas. Acidófilas hemos dicho que son las que tienen que son las más pequeñas. Son de una coloración más rosada, sinofílica. Las basófilas son un poco más grandes, tienen una coloración más morada, más azulada. ¿Y las cromófobas tienen alguna coloración especial? No, sin coloración especial. Son los más abundantes. ¿Qué hormonas secretan las acidófilas? TSH, FSH y LH. Ya, TSH, FSH, LH, te falta ACTH. adenocorticotropina y te falta prolactina, es de las basófilas. Acá LPH. tenemos prolactina y qué más, y la hormona de crecimiento. Entonces acá fue estimulante ACTH, FSH y también parte de estrógenos y progesterona. ¿Ya? Entonces principalmente las basofílicas es prolactina y hormona de crecimiento. ¿Qué cosa me secreta la neurohipófisis? A ver, tú del que adelante marrón. Sí, aquí. Tú. Nada, ¿ves? Están perdidos. ¿Qué secreta? Oxitocina y Oxitocina y hormona antidiurética. antidiurética o vasopresina. Esto es todo.
todo lo básico y fundamental que ustedes tienen que recordar de hormona hipófisis. Acá vamos a continuar. Pineal. Glándula pineal tenemos dos células. ¿Cuáles son? Pineal, ya. Pinealocitos y células gliales. Pinealocitos que secretan para que duerman. Melatonina. Atrás secretan harta melatonina. Regula el sueño. ¿Y las gliales qué función tienen o qué hacen las gliales? Forman la arenilla. ¿Qué formaban? Ahí está. La arenilla. Formaban los acérbulos o lo que era la arenilla. Me olvidaba acá. En la neurohipófisis, ¿cómo se llaman las estructuras que almacenan oxitocina y almacenan vasopresina? Cuerpos de Henry. Los cuerpos de Henry, estas acumulaciones, cuerpos de Henry. Ahí. Antes de pasar al otro. Luego hablamos de qué? Tiroides. Glándula tiroides. ¿Cómo se distribuye en forma de? Acinos. Acinos. ¿Y cada sino que contiene? Coloides. Folículos. Ah, folículos. Ya. El folículo, ¿qué tipo de células está rodeado? Cúbicas. Simples cúbicas, es decir, las células foliculares. Y entre folículo y folículo, ¿qué células se encuentran? Las parafoliculares. Parafoliculares o también llamadas Células. células C. Sí. ¿Qué secretan las foliculares? Tiroxina. No te olvides, si secretas calcitonina, ¿de quién es? La C. De C. De la C, de las parafoliculares. Estas son las que secretan calcito. Yo les puedo hacer igual una pregunta de caso clínico. Gracias a sus compañeros que están haciendo bulla. Vale. Paciente varón de tantos años, aumento de peso, ¿qué hormona es elevada? Así de preguntas ahora en la segunda parte. Casos clínicos. En el parcial. A ellos, mamá. Preferencial. Nada, justos pagan por pecados. Y por último tenemos la suprarrenal, que mencionábamos que se dividía en dos estructuras principales. ¿Cuáles son? Corteza y medular. Corteza y médula. Y la corteza se divide en tres. En zona glomerular, Zona fascicular glomerular, y reticular. Zona fascicular y zona reticular. ¿Qué me secreta la zona glomerular? Aldosterona. Mineralocorticoides. Aldosterona y corticosterona. La fascicular, Cortical. Glucocorticoides. glucocorticoides, cortisol, principalmente cortisol. Y también algunas hormonas esteroideas. ¿Ya? En la zona reticular, andrógenos esteroideos. ¿Y qué me secreta la médula? Tenemos acá adrenalina, noradrenalina. Igual paciente varón. Glándulas. Entonces, dentro de lo que son las glándulas, es una célula o conjunto de células cuya principal función es de secretar, secreción. ¿Qué secreción? Vamos a ver esto es lo que es el proceso donde se van a transformar, van a pasar a lo que es la sangre y productos específicos de cada una de estas secreciones. Acá van a entender parte de lo que son glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Exocrinas, ya hemos hablado, que se liberan a partir de conductos. Por ejemplo, si hablamos de la glándula mayor, la glándula parótida, ¿cuál era su conducto? Eso es la parte exocrina. Glándulas endocrinas, así como hemos visto lo que es la hipófisis, estas van a secretar directamente al torrente sanguíneo. Entonces el epitelio glandular son glándulas multicelulares que van a formar diferentes tipos de invaginaciones, epitelios de revestimiento. Principalmente el epitelio que tú vas a encontrar dentro de la glándula es un epitelio simple cúbico o un epitelio estratificado. Vamos a ver acá, diferentes tipos, miren. Entonces tenemos desde lo que son estas glándulas endocrinas que estamos viendo acá, primero las exocrinas que van a tener como si fuese un conducto para poder secretar su sustancia. Las glándulas endocrinas no tienen un conducto, entonces se pegan a vasos sanguíneos o están próximos a capilares que estos van a llevar el contenido.
Entonces, tipos de secreción tenemos merocrina, apocrina y holocrina. Merocrina, vamos a tener que la secreción se produce sin perder la sustancia celular. Lo expulso por exocitosis. La apocrina pierdes parte del citoplasma, pero apical, es decir, de la parte superior. Esto se da más que nada en la glándula mamaria. Y holocrina pierdes toda la célula, es decir, en las glándulas sebáceas. Vamos a ver acá la imagen para que ustedes me puedan entender. Hemos dicho que la merocrina, ¿pierdes estructura? No pierdes nada. No se pierde. Simplemente secreta toda la sustancia. Esa es la mayoría de glándulas. En la apocrina hemos dicho que se pierde la parte apical, es decir, parte de la parte superior de la célula. Estas son células simples cúbicas. Pierden la parte apical y esto principalmente es en la glándula mamaria. Y las holocrinas, si esta célula secreta, se pierde toda la célula. Entonces esto es apical y esto es total. Las holocrinas principalmente es a nivel de las glándulas sebáceas, donde sale lo que es el sudor principalmente. Y parte de lo que es esa grasita que vamos a secretar. A diferencia de las holocrinas, acá están viendo en la parte de la imagen histológica, miren cómo está perdiendo todo el ápice, y en las merocrinas simplemente están secretando de una forma más granular. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Unicelular, por ejemplo, la célula caliciforme. ¿Qué me secreta la célula caliciforme? Moco, a nivel de lo que es aparato gastrointestinal y también a nivel respiratorio. Multicelulares, vamos a ver que van a formar de diferentes aspectos, como tubulares, alveolares, acinosas o tubuloculares, que vamos a ver cada una de ellas, y las secreciones. Ya habíamos hablado un poco de esto de serosas, mucosas y mixtas. Entonces acá tenemos cómo es que se ve una glándula simple. Es como hemos visto, como si fuese lo que es la porción exocrina. Vemos que tiene un epitelio simple cúbico y que tiene con la parte media como si fuese un conducto. Glándulas intestinales. Tubular simple espiral, obviamente va a tener un pequeño giro. Esta es parte de las sudoríparas merocrinas. Estos son de lo que es tubular simple ramificada. Estas son las glándulas principalmente gástricas, porque son como el primero, es un tubular, pero se divide en varios. Por eso es ramificado. Parte de las gástricas, también dentro del esófago, lengua y duodeno. Alveolar simple, si ustedes se dan cuenta, ya no es un tubo recto, sino es como un alveolo. Tiene como si fuese un tallo y luego se dilata. Esa es una forma alveolar o también un aspecto acinar. No hay en el adulto, más en etapa de desarrollo. Alveolar simple ramificada, tal cual. Tienes como un tallo y luego dilataciones. Glándulas sebáceas. Tubular compuesta. Ya vas a tener más ramas a diferencia del anterior. Acá son glándulas mucosas de la boca, también glándula a nivel bulbo-ureteral y también a nivel testicular a predominio de los túbulos seminíferos. Alveolar compuesta, igual varias ramas. Y túbulo alveolar es que algunas van a ser, las centrales van a ser tubulares y la parte periférica van a ser alveolares. Glándulas salivales, glándulas vías respiratorias y parte de lo que es el páncreas. Dentro de las mucosas y serosas, hemos dicho que las mucosas van a secretar mucina, como este moquito, y parte de las serosas, una secreción media acuosa. Dentro de las mucosas, vamos a ver que van a secretar hacia lo que es el vacío. Por eso es que el citoplasma, ¿qué color tiene las mucosas? Pálido. Pálido, medio transparente. El núcleo está más desplazado, a diferencia de las serosas, que es una secreción acuosa, que vemos acá una coloración mucho más intensa, mucho más basofílica, con núcleos redondos a nivel de lo que es la parte central principalmente y con la presencia de algunos gránulos. Entonces tenemos acá mucosas, serosas y mixtas, es porque están combinando estos dos tipos de células. Por ejemplo, ¿cuál es la glándula mayor a nivel del tracto gastrointestinal que tiene estas mixtas? Tienes dos. Parótida, porque parótida que tenía, parótida solo tenía serosas.
algunos acidos. ¿Estos son acidos serosos o son acidos mucosos? Esos son ceros. Son acidos serosos. ¿Ya? Aquí, acá dice mucosos, mira, transparente. Y no se olviden que los núcleos son Periféricos. periféricos. A diferencia de los serosos, que son los núcleos centrales y núcleos redondos. Acá también tenemos Esos. Ceros. igual, ¿qué le pondrías acá? Ceros. ¿Serosos o mucosos? Ceros. Recuerda que mucoso es transparente. Estos son serosos. Acá sí, otra vez tenemos, mira, su maxilar. Mucoso. Ahí Hay los Mixto. mucosos, ceros. Cerosos. tiene serosos. Y los mixtos, mira, Esos son están mixtos. compuestos de Ambos. ambos. Acá Ahí mira, está, hay varios. aquí tienes porción serosa y porción mucosa. Eso es lo que corresponde a las glándulas. Bien chicos, con eso concluimos la clase.